partir de este momento vamos a iniciar con la revisión del segundo reporte especial de la serie de 10 de un resumen de cómo diseñar y construir un centro de datos. Pues como recordamos en la ocasión del reporte especial anterior, estábamos revisando cómo hacer un recuento para obtener el dimensionamiento más efectivamente de la capacidad de enfriamiento de un sistema para aplicarlo en nuestro centro de datos. El calor se puede expresar usando varias medidas, incluyendo BTUs, toneladas de refrigeración y watts. Si su equipo usa varias unidades, debe convertirlas a un formato común para poder compararlo. Aquí pues ponemos a su consideración una tabla de conversión rápida si su centro de datos usa diferentes equipos y marcas. En términos generales, la energía consumida por un dispositivo de tecnologías de la información se convierte casi en su totalidad en calor, mientras que la energía enviada a través de las líneas de datos es insignificante. Eso representa que la salida térmica del dispositivo en watts es igual a su consumo de energía. Por favor, muy atentamente recomendamos que conserven esta tabla de conversión para futuras investigaciones. Casos especiales de salida de calor. Debido a que algunos dispositivos generan calor de manera diferente a la regla general de su consumo de energía es igual a su salida de calor, es recomendable calcularlos por separado. Pensemos en la iluminación, encendiendo las lámparas. Al igual que los equipos de tecnologías de la información, la salida de watts de la iluminación es aproximadamente igual a su salida de calor. Tome este número y multiplíquelo por 4.25 para determinar los BTUs de la información. Es decir, tomemos los watts que representa la iluminación por 4.25 para determinar los BTUs. Si tiene iluminación en LEDs, reduzca este total de watts en un tercio. Las ventanas. Si su instalación del centro de datos tiene ventanas, debe calcular cuánto calor genera la luz solar de todas las ventanas. Un cálculo general es de 60 BTUs por hora por pie cuadrado de ventana, pero para obtener los números exactos deberemos determinar las fórmulas específicas de Array para estos cálculos para ventanas. Consideren la ubicación, las horas de luz solar, los materiales de construcción y los materiales de las ventanas y las tasas o promedios de refracción y elementos adicionales. Continuando con la revisión de los casos especiales de salida de calor. Calor exterior en paredes, techos. Las paredes que dan al exterior o su techo pueden afectar la producción total de calor en un centro de datos, especialmente en los grandes centros de datos. Nuevamente recomendamos consultar las pautas de Array sobre cómo manejar estas condiciones. Personal. Multiplique el número máximo de personas que estarán en las instalaciones en cualquier momento por 400 para determinar el total de BTUs por ocupante. Sistemas de alimentación ininterrumpida UPS. Aunque estos sistemas y unidades normalmente no funcionan al 100% de su capacidad, use su capacidad máxima cuando calcule la producción de calor, ya que eso podría ser un factor si es que estos están en operación. Sistemas de distribución de energía. Estos sistemas solo emiten una parte de su uso de energía declarado como calor, así que use esta fórmula para calcular su salida térmica. 0.02 por clasificación del sistema de energía más 0.02 por potencia de carga de TI total sumada en la instalación. Continuando y concluyendo con la revisión de los casos especiales de salidas de calor. Los enrutadores de voz sobre IP, hasta un tercio del consumo de energía de un enrutador de voz sobre IP se envía a terminales remotas, así es que divida su salida de energía máxima por un tercio para los cálculos de enfriamiento. Los sistemas de enfriamiento y aire acondicionado.
Los ventiladores de enfriamiento y los compresores en los sistemas de aire acondicionado generan un calor considerable. Sin embargo, si se libera casi de inmediato al aire libre en lugar de dentro del centro de datos, por lo que esto pudiera ser ignorado. Cálculo de la producción de calor total. Ahora que se han recopilado todos los datos, simplemente sumémoslos para determinar los requisitos totales de enfriamiento para el centro de datos. Si utilizamos BTUs como unidades base, se debe dividir el total entre 3412 para determinar el enfriamiento total requerido en kilowatts. Otros factores ambientales. Humedad del aire. Más allá de los factores ambientales especiales mencionados anteriormente, algunos otros factores pueden influir en los cálculos de salida de calor de un centro de datos. Ignorarlos podría dar lugar a un sistema de refrigeración de tamaño incorrecto y aumentar los costos de inversión total para los sistemas de enfriamiento, por lo que es muy importante considerar el factor de la humedad del aire. Los sistemas de acondicionamiento ambiental a menudo están diseñados para controlar la humedad y eliminar el calor de manera ideal. Mantendrían un nivel de humedad constante, pero la función de enfriamiento por aire a menudo crea una condensación sustancial y una pérdida de humedad. Por lo tanto, muchos centros de datos utilizan equipos de humidificación complementarios para compensar esta pérdida, agregando más calor. Los grandes centros de datos con una mezcla de aire significativa, aquí debemos hacer notar que la mezcla de aire caliente y frío de áreas dentro de la instalación es a lo que nos referimos. Generalmente necesitan humidificación adicional. El sistema de enfriamiento debe ayudar a compensar el movimiento del aire más caliente en la instalación. Estos centros de datos deben sobredimensionar sus sistemas de enfriamiento hasta en un 30% debido a esta situación. La condensación no siempre es un problema en los centros de datos más pequeños o en los armarios de cableado, por lo que el sistema de enfriamiento podría manejar la humidificación por sí solo a través de los conductos de retorno regulares ya instalados. Los conductos de retorno eliminan el riesgo de condensación por diseño para que el sistema de aire acondicionado pueda operar al 100% de su capacidad de enfriamiento. Es muy importante mantener la humedad en los rangos considerados y recomendados por ARRAE, por lo que también es muy importante poner sistemas de monitoreo a lo largo de los gabinetes. Como vemos aquí, este sistema de monitoreo nos entrega las temperaturas y la humedad representada en todos los diferentes niveles de altura de los gabinetes que contienen las tecnologías de información operativamente críticas. Refrigeración sobredimensionada. Las necesidades de enfriamiento de un centro de datos pueden cambiar con el tiempo, por lo que se debe considerar sobredimensionar su sistema de enfriamiento para el crecimiento futuro. El sobredimensionamiento también tiene las ventajas añadidas de utilizarse como redundancia si parte del sistema de enfriamiento pudiera fallar en algún momento o si debe retirar parte de él para realizar mantenimiento. En términos generales, los consultores de aire acondicionado recomiendan agregar tanta redundancia como lo permita su presupuesto, o al menos una unidad más de lo que sus cálculos dicen que necesita. Esto se conoce comúnmente como configuración N+1, que N es representada por el total de cada una de las unidades que se van a instalar dentro de un centro de cómputo. También, los consultores de aire acondicionado suelen multiplicar la producción de calor de todos los equipos de TI por 1.5 para permitir una expansión futura. Estimadas amigos y amigos, en esta diapositiva les vamos a dejar el primer ejemplo de lo que consideramos resultará una herramienta muy importante para que la conserven para realizar cálculos futuros para determinar la capacidad de un sistema de enfriamiento de precisión para un centro de datos. Tenemos que considerar una serie de artículos que están relacionados en la columna de la izquierda.
empezando por la superficie del piso, que equivale a 278.71 metros cuadrados, que disipan un total de carga térmica de 60.000 BTUs o 17.6 kilowatts. El siguiente factor a considerar y el más importante son los servidores alojados dentro de los gabinetes. Estamos considerando 150 gabinetes alojando cada uno de ellos 8 servidores para un total de 1.200 servidores. Cada uno promediando 625 watts de capacidad eléctrica, que nos da una demanda de 750 kilowatts en su consumo total. El UPS con su consumo de energía de la batería es muy marginal, ya que representa una pérdida térmica de 1.755 BTUs. Recordemos que cada kilowatt equivale a 3.412 BTUs por hora. Para hacer el cálculo de esta pérdida debemos considerar los 1.755 BTUs que pierde en su operación el UPS entre 3.412, que es el factor para determinar kilowatts por BTU, y esto nos da medio kilowatt exclusivamente de pérdida de energía térmica de la operación del UPS, obviamente más los 750 kilowatts. En cuanto a la iluminación, tenemos los 278.71 metros cuadrados por el factor de 21.53 para determinar la incidencia térmica de la iluminación, que nos da aproximadamente 6 kilowatts. Las ventanas es un factor muy importante, aunque no es recomendable que hubiera ventanas en un centro de datos por seguridad, por la misma incidencia térmica, por esas cuestiones. Debemos considerar que en este caso en particular, para efectos de cálculo, se consideran 2.500 pies cuadrados. Cada pie cuadrado incide 60 BTUs de carga térmica al lugar. Les dejamos aquí el factor de conversión de pie cuadrado a metros cuadrados para que consideren la conversión para hacer un cálculo preciso. Esto representa 150.000 BTUs por hora o 43.98 kilowatts, que es una demanda bastante considerable. En cuanto a las personas, en este sitio estamos considerando que habrá técnicos y operadores que estarán trabajando y revisando la operación eficiente de este centro de datos con un máximo de 50 personas. Si consideramos 100 watts por cada uno de estos empleados de carga térmica, representa que adherimos 5 kilowatts al total de la operación de este centro de datos. Para hacer un resumen general de la carga térmica, tenemos los 17.6 kilowatts de la superficie que irradia la superficie del piso. La carga más importante de los 750 kilowatts de la carga de los servidores, los 5 kilowatts de la pérdida térmica del UPS en su operación, más los 6 kilowatts de la iluminación, los 43.98 de la irradiación solar de las ventanas o la carga o ganancia térmica por ventanas, más los 5 kilowatts que añaden las personas, para un total de 823.080 watts o 823.08 kilowatts, que para convertir estos watts a toneladas de refrigeración tenemos el factor 0.000283, es decir, 823.080 por este factor nos da una demanda total para este centro de datos de 232 toneladas de refrigeración. Aquí tenemos una imagen de cómo se desglosa entre los componentes del sistema, es decir, con lo que acabamos de ver, en dónde está el calor. Este gráfico muestra el porcentaje de salida de calor en el centro de datos del ejemplo anterior. En este centro de datos de ejemplo, el sistema UPS genera tan poco calor, incluso con el uso máximo, que no es ni siquiera el 1% de la producción total de calor. El resto del equipo de TI genera la mayor parte, que equivale a 85.3% de disipación térmica de los servidores. La gente representa el 4.9% de la disipación de calor y las áreas del espacio de piso el 1.9%. Revisemos ahora un pequeño centro de datos o gabinete o armario. Aquí debemos de considerar que
también es un contact center, pero lo que vamos a determinar es cómo enfriar este pequeño cuarto de redes. Como verán, los equipos informáticos generales son 5 servidores de mucha potencia de 2400 watts cada uno, 2 enrutadores de 18 watts cada uno, que nos da 5 por 2400 más 2 por 18 equivalen a 12.036 watts o 12.36 kilowatts. El UPS con baterías son 5 UPS de 9 kVA de capacidad nominal de potencia. Aquí debemos de considerar el 0.04 de la clasificación del sistema de alimentación, es decir, 0.04 por 0.9, que son los kVA, más el 0.06 de la potencia total de la carga de TI, que como ya vimos son 12.036 watts, lo que en total nos arrojan 722.2 watts adicionales. El sistema de distribución de energía representa 8.6 kVA, que debemos considerar 0.02 por la clasificación del sistema, es decir, por los 8.6 kVA, más 0.02 por la potencia de la carga de TI total, que es, como ya hemos visto reiteradamente, son 12.036 watts, lo que nos da 240.892 watts en total. La iluminación, si consideramos que en este caso son 139.35 metros cuadrados por 21.53, representa 3 kilowatts. Aquí sí debemos considerar que un número máximo de personas equivalen a 100 watts por persona, son 15.000 watts. Los watts de refrigeración totales necesarios son 12.036 más 722 más 240.892 más 3.000 más 15.000 watts equivalen a 31 kilowatts. Considerando el factor de conversión de 31.000 watts por 0.00283, requerimos para este armario o gabinete de telecomunicaciones una disipación de 8.77 toneladas de refrigeración. Pues con este par de ejemplos que presentamos para ustedes, damos por finalizado el segundo capítulo del diseño y construcción de centros de datos en un resumen que preparamos para ustedes. Nos vemos la siguiente semana, en donde empezaremos a disectar las diferentes tecnologías actuales de refrigeración líquida contra la refrigeración por gas o aire tradicional. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por todos sus comentarios, amigas y amigos. Hasta la próxima semana.